Bendiciones, hermanos y amigos. Hoy pasamos al 11º mes del año, noviembre 1 del año 2023. Acostumbramos decir noviembre primero, pero lo correcto es noviembre 1, porque el siguiente es noviembre 2, 2 segundos de noviembre. ¿Va a entender? Esa es la forma correcta de decir noviembre 1. Lección número 5, excusas para eludir la misión. El texto nos dice: después oí la voz de Jehová que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Bondadoso Padre, en este 11º mes, organiza nuestras mentes para, apelando a la conciencia, poder asimilar las hermosas enseñanzas de tu evangelio en toda la escritura sagrada. Bendícenos, oh Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para hoy, miércoles 1 de noviembre, nuestras excusas, confrontaciones incómodas. Leeremos el libro de Jonás, que es el libro base para toda esta semana, pero ahora lo vamos a leer comenzando el capítulo 4 del libro de Jonás. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad, y asentó hacia el oriente de la ciudad, e hízose allí una choza, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué sería de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y desmayábase, y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales? Bien, mis hermanos, ¿qué nos habla el capítulo 4 del libro de Jonás? ¿Saben? En la Biblia, este es el único profeta que solamente ora 2 veces. Porque Jonás, que significa paloma en el hebreo, ¿qué hace la paloma? Huye. ¿Ve? A veces los nombres hebreos tienen una connotación del futuro de esa persona. ¿Ve? Abraham, Dios exaltado, a Abraham, padre de multitud. ¿Ve? El nombre muchas veces en el hebreo da la connotación o la aspiración de Dios en el futuro de esa persona. Padre de multitud, Abraham. Jonás, los nombres en la Biblia no son como en... Tenemos que primero, para entender mejor la Biblia, tenemos que pensar que la Biblia es un libro oriental.
Por eso es que está en el Medio Oriente. Israel, Medio Oriente, para que fuera el centro. Y geográficamente hablando, está en el centro, es el ombligo de la tierra. Donde está Israel, ese es el ombligo de la tierra. Para que fuera el centro de evangelismo a las naciones de Oriente y Occidente. Y en la Biblia, los nombres no son como en Occidente, que ponemos nombres a los hijos porque nos gusta o porque nos recuerda a un personaje de la historia o de la familia. No, en la Biblia los nombres tienen connotaciones de lo que Dios espera de esa persona o de lo que la persona va a hacer. Por ejemplo, Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador, engañador. Y eso fue lo que pasó con él. Engañó a su hermano y le engañó, y engañó a su padre, diciendo que él era Esaú, siendo Jacob. Y luego encontramos que Dios transforma en aquella noche de lucha en el arroyo de Yabok, lucha con el ángel y vence, y Dios le transforma el nombre de Jacob o Jacob a nombre de Israel, que significa el que ha vencido con Dios. Lo que está diciendo con eso es que esto pasa con las nomenclaturas o los nombres en la Biblia. Vemos ahora aquí a Jonás, que significa paloma. Y yo hago una pregunta. Eso no es lo que se estaba refiriendo en una ocasión el profeta Oseas, cuando mencionaba Oseas el capítulo 11 y el versículo 11, que usa la misma palabra. Dice así: como ave se moverán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como a paloma. La palabra paloma en el hebreo ahí es Yoná, la misma que tiene Jonás. 1. Y pondrélos en sus casas, dice Jehová. ¿Qué hizo el ave? Se movió rápidamente. ¿Qué hizo Jonás? Se movió rápidamente de Tel Aviv, que es Jope, ¿verdad? De Tel Aviv, que es Jope, hasta Tarsis, que es España, la parte meridional de España, transcurriendo así 3.500 kilómetros de huida. ¿Qué estamos aprendiendo de la lección de hoy, hoy 1 de noviembre? Jonás solamente se registran 2 oraciones, y las 2 oraciones que se registran en la Biblia de Jonás es cuando él está en apuros. Como pasa con nosotros, que nos ponemos en apuros porque nosotros no somos personas que oran consuetudinariamente, es decir, acostumbradamente, o consecuentemente, o consecuencialmente. ¿Ven? De ahí que debemos entender que Jonás solamente registra en su libro 2 oraciones. Una cuando está dentro del pez, que no era ballena, era un pez sobrenatural, según estoy investigando. Y el segundo es cuando protesta a Dios, porque Dios no destruyó a los malos llamados ninivitas, que ese es el gentilicio. Jonás era un hombre de poca oración. Fíjese que cuando estaba en el barco, en vez de orar con los marineros que estaban ahí, lo que hizo fue que pidió: tírame al mar y se va a quietar. Hermanos, no nos pasa con nosotros lo mismo. Por eso es cuando somos personas que oramos poco o hablamos poco con Dios, tendemos a juzgarlos mal. Yo sabía que tiene un Dios que te gusta hacer quedar mal a los profetas, porque uno profetiza una cosa y tú sales con otra. ¿Por qué tú tienes que perdonar a los ninivitas, que son sanguinarios, aves de rapiña, déspotas, gentes que se juegan en el mal? Porque para Jonás era de más valor la calabacera que los ninivitas. La calabacera, ¿sabe qué es la calabacera? Usted busca el diccionario y hasta ahora hay un consenso significativo de que la calabacera era el árbol de ricino. El árbol de ricino
que da hojas grandes. Y como da hojas grandes, en consecuencia da mucha sombra. Él se apartó de la ciudad esperando el castigo divino, porque Jonás cuidaba más su reputación que cuidar la imagen de Dios, de que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y bondad, según el libro de Éxodo capítulo 34. Dios es bueno. Dios ama al traficante de drogas como el que la usa y como el que no la usa. Dios ama al ser humano porque dice el profeta Jeremías, el Señor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así que, mis hermanos, este árbol de ricino, que da las hojas grandes, da mucha sombra, fue donde Jonás se escondió para ver la destrucción de la ciudad. Y muchas veces nosotros nos vamos de las ciudades para que Dios destruya a las ciudades. No. Donde nosotros vamos a asistir en la tierra nueva, hay una gran ciudad. ¿Cómo se llama la gran ciudad? La mayoría de los hermanos de la iglesia, usted le pregunta, ¿cómo se llama la gran ciudad en la tierra nueva? Todos te van a decir la Nueva Jerusalén. No, la gran ciudad no se llama la Nueva Jerusalén. ¿Usted sabía eso? La gran ciudad donde nosotros vamos a vivir no se llama la Nueva Jerusalén. Ahí viene Romero con su asunto. ¿Cómo se llama la Nueva Jerusalén? Lea conmigo Ezequiel 48. La santa ciudad no se llama la Nueva Jerusalén. La santa ciudad tiene un nombre. Está en Ezequiel 48. Y después que describe la santa ciudad, el profeta Ezequiel, él concluye diciendo en el versículo 35, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. ¿Y qué significa Jehová Shammah? Significa Dios mora allí. Ese es el nombre de la Nueva Jerusalén. No es Jerusalén nueva, no. El nombre real es, dice Ezequiel 48:35, que la santa ciudad se llamará Jehová mora allí. Jehová Shammah o Yahvé Shammah. Hermanos, y Jonás, cierro el paréntesis, Jonás estaba más interesado en su reputación que en la salvación de las almas. Predica el evangelio, diga a la gente que Cristo está a las puertas. Dígaselo. Aunque dure varios años en venir, Él viene. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Dice el libro de Números en la Biblia. ¿Qué excusa? Yo sabía que tú eres un Dios que no se puede creer porque tú haces quedar mal. Y saben una cosa, Jonás es la única persona en toda la Biblia. Jonás es la única persona en toda la Biblia que acusa a Dios de ser longánime y bondadoso. Es decir, en tener larga paciencia y ser muy bueno. Es la única persona que acusa a Dios de eso en toda la Biblia, porque él cuidaba más su reputación que su predicción, que el cumplimiento de su predicción. Y hermanos, no hay excusas. Tenemos que predicar este evangelio a toda criatura, acéptenlo o no, porque nuestra misión es llevar el evangelio, no es convertir. Quien convierte es Dios. Y detrás de una nación o de un lugar, de una zona de gentes réprobas, puede haber personas que estén buscando de Dios, y es la única oportunidad que tiene contigo para que así alcance al Señor. Mis hermanos, se nos fue el tiempo. Mañana jueves 2 de noviembre, lección número 5, aquí estoy, envíame a mí. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero, dele clic a la campanita, invitando a otros a que se suscriban. Estará predicando el evangelio diariamente
en esa persona que usted invite. Dios continúe con nosotros.